Hola, voy a comenzar con la presentación de la tarea número 4, me parece, que es lo de explicar lo que son los sistemas abiertos, cerrados, físicos y abstractos y las aplicaciones de estos. Ok, vamos a comenzar con lo primero, que son los conceptos. Vamos a comenzar con el sistema abierto. ¿Qué es un sistema abierto? Es un sistema que mantiene un intercambio constante con su entorno, ya sea por materia, energía o información que caracteriza por su capacidad de adaptación y por no ser autosuficiente. Este va a depender de su entorno, y como podemos ver en la imagen de aquí, es un sistema que tiene entradas, el sistema pasa por el sistema abierto y las salidas, donde la frontera puede estar interactuada con su alrededor. Y en la imagen de arriba tenemos la imagen que pues es como de ciencia de datos, donde nuestro entorno puede ser o verse afectada a través de distintos parámetros que nosotros podamos dejar entrar a este. ¿En dónde se aplican este tipo de sistemas? El sistema abierto aplica en el análisis de máquinas eléctricas como motores y generadores que requieren un flujo constante de energía eléctrica y ventilación para disipar el calor. En el diseño de centrales de generación, donde el intercambio de vapor y combustible es vital para el proceso de la conversión. En sistemas de potencia, donde se adapta la dinámica a las variaciones de la carga. Estos también se manifiestan en otras ciencias como lo puede ser la química, donde podemos ver la termodinámica a través de volúmenes de control como turbinas, materia para evitar la entropía y mantener la vida, en otras como administración y sociología a través de empresas que dependen de recursos externos y retroalimentación del mercado para evolucionar. Y ahora vamos a continuar con lo que son los conceptos de sistemas cerrados. En sistemas cerrados nosotros nos referimos a sistemas que tienen un intercambio de energía con el exterior, pero no dependen de materia, o bien sistemas que están aislados de las perturbaciones del ambiente para mantener un comportamiento predecible. Su objetivo es funcionar de manera autónoma y controlada, minimizando la influencia de variables externas no deseadas. Aquí tenemos el ejemplo clásico donde hay una olla express donde se puede evaporar el agua, pero ese mismo va a entrar a nuestro mismo sistema, donde eh, este se puede confundir con un sistema aislado, pero no hay que confundir las cosas. Este tipo de sistemas lo que hace es mantener el mismo eh, como una retroalimentación dentro del mismo sistema, sin que se vea afectado por perturbaciones de los exteriores, por así decirlo. Más adelante vamos a dar otros pequeños ejemplos sobre lo que son los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. ¿En dónde se aplican los sistemas cerrados? Bueno, aquí me gustaría entrar un poco en la carrera, donde los sistemas cerrados se aplican en análisis de circuitos. Podría ser mallas, donde la corriente circula a través de una trayectoria definida sin pérdida de carga hacia el exterior, o en el estudio de sistemas de control de lazo cerrado, en donde se autocontienen para corregir errores mediante la comparación de la salida con una referencia interna, y en dispositivos sellados como podrían ser los transformadores de potencia sumergibles en aceite. Estos porque aunque tienen su intercambio de energía, la masa del refrigerante se mantiene constante dentro del contenedor hermético para evitar la contaminación del aislamiento. En los sistemas también se manifiesta la termodinámica mediante ciclos cerrados, como la refrigeración, donde el refrigerante circula indefinidamente por tuberías sin salir del sistema. Eh, otra de las ramas donde otra de las ramas donde sí se ve es en sistemas aislados donde la energía total se conserva sin influencia de fuerzas externas, o en química mediante sistemas realizados en recipientes herméticos donde la masa de los reactivos y productos permanecen invariables, y en la astronomía, el estudiar un universo como un sistema global, y en teoría no tiene un afuera el cual intercambiar materia, demostrando que este modelo se utiliza principalmente para analizar procesos donde el control es estricto de los componentes internos y es más relevante que la interacción con el entorno, a comparación del sistema abierto, donde sí puede interactuar con cosas que tú prácticamente estás delimitando.
Vamos a comenzar con esos tipos de ejercicios donde en los sistemas abiertos vamos a ahora explicar ciertos detalles. Bueno, casos de estudio o casos de análisis. Los sistemas abiertos en la generación y distribución de energía, donde la interacción constante con el entorno determina su comportamiento y eficiencia operacional. En este caso voy a dar ejemplo de dos cosas, o tal vez tres en el sistema abierto. La central hidroeléctrica, que recibe agua y energía potencial del entorno, la transforma mediante turbinas. Las turbinas tienen sus tipos de revoluciones, donde este flujo continuo de entrada y salida, si el entorno deja proveer el recurso hídrico, el sistema colapsaría, porque pues obviamente la turbina tiene que tener su forma. Bueno, la turbina, pues conocemos una turbina donde pasa el agua, y si deja de pasar el agua, este sistema colapsaría. Por eso es un sistema abierto, depende de factores externos, entradas y salidas, pero va a depender de muchísimos más factores, donde ese mismo proceso de la turbina hay un proceso mecánico, donde todo se está trabajando de manera simultánea. Ahora, aquí vamos a hacer otro pequeño ejemplo: la iluminación pública automatizada. Interactúan con la información del entorno a través de sensores fotovoltaicos que miden los niveles de lúmenes en sistemas donde se procesa la señal de entrada de luz solar para activar o desactivar relevadores de las luminarias. Por ejemplo, yo a cierta hora de la noche quiero que se desactiven, pero no puedo hacerlo yo manualmente. ¿Qué hago? Le pongo celdas solares o celdas fotovoltaicas, para que estas, a través del mismo sol, se tenga su variación de acuerdo a la cantidad de luz que estas reciben, y puedan controlarse de manera autónoma para que se activen y desactiven dependiendo de la cantidad de luz que entren a las fotoceldas. Estos sistemas cumplen con la definición del sistema abierto, pero dependen estrictamente de variables ambientales externas y reaccionan a estímulos del entorno para modificar su estado operacional. O sea, dependen, sí, de cierto modo, de sistemas mecánicos, pero también de sistemas ambientales que nos rodean en el entorno. Ahora, nosotros ya conocimos lo que es un análisis de sistema abierto. Ahora vamos a conocer el estudio de análisis de sistemas cerrados, igual en nuestro ramo de la carrera de ingeniería eléctrica. Para esto nosotros vamos a poner una tipo batería de ácido, donde la relación del sistema cerrado durante su ciclo de carga y descarga intercambian la energía eléctrica y calor con el exterior, pero los componentes químicos internos permanecen confinados. Esos prácticamente no se van a tocar en esto, al menos que se descarguen y se quiera reparar para abrir. No requiere este tipo de sistemas la adición de agua durante su vida útil. La reacción química interna es circular. O sea, es un sistema tal cual cerrado, porque no depende de nuestro entorno para seguir existiendo y manejándose. En los transformadores de potencia en aceite hermético es un sistema cerrado, porque la relación del aceite dieléctrico no entra en contacto con la atmósfera para evitar así la oxidación, y mantiene sus propiedades aislantes. En otras palabras, podremos decir que es la transferencia puramente electromagnética de energía, donde el fluido refrigerante se mantiene en un circuito interno sin salida, para que no afecte nuestros componentes interiores dentro de esta cavidad. La hermeticidad lo define como un sistema cerrado para proteger la integridad del aislamiento y los componentes que están dentro de este. Ahora vamos a ir con otra explicación, lo que es un sistema físico. Los sistemas físicos son aquellos compuestos por elementos tangibles, objetos, maquinarias y hardware. Son los que podemos tocar. Es prácticamente como este mouse. Podemos tocarlo. Y lo podemos ver, tocar y hasta pesar. Es fácil de observar físicamente por nuestros ojos. Tenemos características principales, las cuales son que existe material y es tangible, tiene propiedades medibles, como podría ser la masa, la resistencia, la inductancia, el peso y demás.
componentes interconectados que realizan tareas muy específicas y requieren mantenimiento. El objetivo de estos sistemas es realizar una tarea mecánica, eléctrica, biológica, mediante la interacción de sus componentes materiales, para darle un uso y funcionamiento a otras actividades en particular. Aquí voy a hacer el caso práctico de lo que es un sistema o un rheostator. Un momentito, por favor. Vamos a hacer lo que es el motor. La estructura está compuesta por el estator, rotor, rodamientos, carcasa y conversión de energía eléctrica a mecánica, y ocurre mediante la interacción de piezas físicas y campos magnéticos. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Bueno, aquí lo tengo. Tengo un pequeño motorcito. Este era de una licuadora. Pero aquí tenemos la parte física. Podemos tocarla y saber qué está pasando dentro de este objeto. Por ejemplo, aquí tenemos las bobinas. Adentro tenemos nuestra carcasa, por así decirlo de alguna manera. Pero esta es una carcasa que no cubre completamente a nuestro equipo, pero pues sí lo protege de ciertos golpes y caídas. Y los rodamientos que están aquí dentro. Los rodamientos, no sé si los alcancen a ver o se alcanza a percibir en el video. Los rodamientos, que es lo que va a hacer que gire nuestro pequeño alternador motor. Y pues van a ser alimentados por una corriente eléctrica a través de estos dos cables, para así producir el movimiento mecánico. Y estas dependen de materiales para un uso pues práctico, ya tal cual. Otro de los ejemplos que aquí podemos tener es un tablero de distribución eléctrica, donde es un conjunto de interruptores, termomagnéticos, barras de cobre, gabinetes, distribuyen la carga a través de conductores físicos hacia diferentes puntos de la instalación. Al igual que el motor, son componentes físicos, tangibles, que podemos medir y tocar, y tienen un uso en particular. Ahora vamos a ir con los que son los sistemas abstractos. Es la lógica que gobierna a lo físico. Los sistemas abstractos son aquellos compuestos por conceptos, ideas, planes, hipótesis o lenguajes, y tienen una presencia física tangible, sino que existen en el pensamiento o en el software. Vamos a tener tipos como los conceptos y modelos, ecuaciones matemáticas, algoritmos, simulaciones computacionales, planes, normativas, procedimientos operativos, códigos de red y estándares regulatorios, instrucciones, software de control que dirige el comportamiento de sistemas. Esto prácticamente ya hoy en día lo vemos en las computadoras. Todo está en las computadoras, como está aquí en la imagen. Todo proceso que se requiera algo de ingeniería va a estar en computadoras. En nuestros casos de análisis, aquí nosotros ponemos los softwares de simulación, como podrían ser MATLAB, Simulink, Multisim y demás cosas, hasta el AutoCAD, porque pues es abstracto, no lo podemos ver hasta que se realice todo esto. La relación con el sistema abstracto representa el comportamiento de un circuito mediante ecuaciones matemáticas y lógicas computacionales. Él puede modelar fallas sin necesidad de cablear o otras cosas. Permite el análisis previo a la implementación física, el código de la red o la normativa mexicana en nuestro caso. Un momentito. Ok, el código de red, relación con el sistema abstracto, son un conjunto de reglas y criterios y procedimientos que rigen de cómo se debe conectar al usuario a la red eléctrica. No es cableado, sino es la lógica de operación de los estándares que debe cumplirse, y se define el deber ser ante el sistema eléctrico. Aquí tenemos por así decirlo, la normativa, que es prácticamente lo que acabamos de decir. El deber ser en el sistema eléctrico y lo que debe ser la lógica de operación correcta. La aplicación práctica de estas cosas son que ambos sistemas permiten diseñar y analizar y regular instalaciones eléctricas antes de su construcción, reduciendo casos de riesgo operacional. Y aquí están los tipos de comparación. Los tipos de comparación que ya los vimos ahorita, pero pues yo creo que aquí quedó. Y aquí tenemos las conclusiones y referencias clave para esto.